Hubo un año en la Fórmula 1 en el que la velocidad no fue lo único que puso en jaque a los equipos, sino la información. Un año en que los garajes no solo ocultaban monoplazas y piezas innovadoras, sino secretos tan valiosos que podían decidir un campeonato. En 2007, el rugido de los motores quedó eclipsado por susurros en pasillos, sobres cerrados con documentos confidenciales y reuniones a puerta cerrada bajo la mirada de abogados y directivos. Lo que comenzó como una sospecha aislada, pronto se transformó en una de las investigaciones más impactantes y oscuras en la historia del automovilismo. Porque detrás de cada adelantamiento, de cada pole position y de cada victoria, había un juego paralelo, un ajedrez de espionaje industrial entre dos gigantes, McLaren y Ferrari. Un escándalo que no solo destapó una red de filtraciones, sino que sacudió los cimientos mismos de la Fórmula 1. Así que hoy te presento Spygate, el mayor escándalo de espionaje de la F1. Esta historia tiene dos rostros principales, dos figuras que, sin pretenderlo, quedarán unidas para siempre al capítulo más oscuro de la Fórmula 1 moderna. El primero es Nigel Stepney. Nacido en Reino Unido en 1958, Stepney comenzó su carrera como mecánico en el mundo de la resistencia durante los años 70. En 1977, dio el salto a la Fórmula 1 de la mano del equipo Shadow. Durante la década de los 80 pasó por Lotus y Benetton, hasta que en los 90 llegó a Ferrari. Allí, su experiencia le permitió ascender rápidamente de mecánico a jefe de mecánicos, ganándose la confianza de los ingenieros y pilotos más importantes de la época. Antes de 2007, muchos lo recordaban por un episodio curioso y doloroso. En el Gran Premio de España del año 2000, Stepney sufrió una grave lesión durante una parada en boxes mientras repostaba el auto de Michael Schumacher, en una imagen que dio la vuelta al mundo. El otro protagonista es Mike Coughlan. Ingeniero y diseñador británico, inició su trayectoria en categorías menores, perfilándose como un técnico meticuloso y ambicioso. En 1984 ingresó a Lotus, coincidiendo precisamente con Stepney. Durante los 90 trabajó en la empresa de diseño de John Barnard, colaborando estrechamente con Ferrari, Benetton y Arrows. En 1998 tomó el liderazgo técnico de Arrows, donde permaneció hasta 2002, año en que fichó por McLaren como jefe de diseño. Para muchos, Coughlan era un hombre clave en el desarrollo de monoplazas ganadores. Para otros, el arquitecto de una de las filtraciones más escandalosas que haya visto el deporte. Durante años, Nigel Stepney formó parte del llamado equipo ideal de Ferrari. Junto a Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brown y Rory Byrne, devolvió la gloria a Maranello tras años de sequía. Sin embargo, a finales de 2006, ese equipo dorado empezó a desmoronarse. Schumacher se retiró, Brown dejó su cargo y Ferrari inició una reestructuración interna que cambiaría todo. En septiembre de ese año, Stepney, entonces jefe de mecánicos, esperaba un ascenso lógico, el puesto de responsable de pista. Pero Ferrari lo otorgó a Luca Baldisseri. Poco después, apuntó al cargo de director técnico y volvió a quedar fuera, esta vez en favor de Mario Almondo. Finalmente, fue reasignado como jefe de desarrollo, un puesto que lo confinaba a la fábrica, lejos del asfalto, lejos de la acción. Para un hombre acostumbrado a vivir cada carrera en el pit lane, aquello fue un golpe a su orgullo. Stepney comenzó a mostrar signos de resentimiento. En una entrevista a inicios de 2007, dejó ver su incomodidad con la nueva estructura de Ferrari, insinuando que el trato recibido había sido injusto. Y, casi como si lanzara una advertencia, afirmó que estaría dispuesto a escuchar ofertas de otros equipos. Lo que nadie sabía entonces es que esas declaraciones serían la primera grieta visible en una historia que, en cuestión de meses, se transformaría en un terremoto dentro de la Fórmula 1. La temporada 2007 había comenzado como un duelo épico. Desde la primera carrera quedó claro que Ferrari y McLaren serían los titanes que lucharían por ambos campeonatos. Kimi Raikkonen, Felipe Massa y Fernando Alonso se repartían las victorias, mientras un joven novato llamado Lewis Hamilton sorprendía al mundo liderando el campeonato. La tensión en la pista era intensa, pero lo que estaba por suceder fuera de ella eclipsaría cualquier batalla en los circuitos. En la semana previa al Gran Premio de Mónaco, Ferrari detectó algo inquietante: un extraño polvo alrededor del tanque de combustible de uno de sus monoplazas. La dirección del equipo no dudó y llamó inmediatamente a la policía. Las pruebas señalaron a un hombre: Nigel Stepney. Durante el registro, la policía confiscó unos pantalones suyos, en cuyos bolsillos se encontraron restos de un polvo blanco idéntico al de los depósitos de gasolina de los Ferrari. El caso pasó de ser una simple sospecha a una investigación formal por sabotaje. Pero aquello era apenas la punta del iceberg. Paralelamente, Ferrari recibió un correo electrónico anónimo con una historia asombrosa. Trudy Coughlan, esposa de Mike Coughlan, jefe de diseño de McLaren, había llevado a una pequeña tienda de fotocopias en Surrey, Inglaterra, un dossier de 780 páginas para que fuera escaneado y grabado en un disco duro. Ese dossier, según confesó el dueño de la tienda, un fan acérrimo de Ferrari, contenía diagramas, planos, gráficos, fotografías y datos técnicos del monoplaza Ferrari de 2007.
Cada página llevaba un inconfundible sello de agua con el escudo del caballino rampante. Aquel comerciante, consciente de la magnitud del hallazgo, localizó el correo de Stefano Domenicali y le escribió directamente, relatando lo ocurrido. La pista era innegable. El material provenía de Nigel Stepney. El intercambio de información entre Stepney y Coughlan había cruzado una línea peligrosa. Y ahora había pruebas físicas. En junio, justo antes del Gran Premio de Estados Unidos, Ferrari presentó una denuncia formal contra Stepney, que fue despedido semanas después. McLaren, presionada por las revelaciones, también apartó a Coughlan. La FIA asumió la investigación, pero en ese momento no pudo demostrar que Coughlan hubiera transmitido los datos a otros miembros de McLaren, evitando así una sanción inmediata, aunque dejó una advertencia. Si aparecía nueva evidencia, el caso sería reabierto. Antes de seguir con el video, te invito a apoyar el canal suscribiéndote y dejando tu like si te está gustando el contenido. También cuéntame en los comentarios qué otras historias del mundo motor te gustaría ver. Con tu apoyo, podemos seguir creciendo y trayendo más contenido apasionante. A pesar del escándalo que ya envolvía al paddock, la temporada 2007 seguía ardiendo en la pista. McLaren tenía en sus manos el campeonato. Lewis Hamilton y Fernando Alonso luchaban rueda a rueda por la corona. Pero lo que para la afición era un duelo fascinante, dentro del equipo se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo. El Gran Premio de Hungría fue el punto de no retorno. El Hungaroring parecía hecho a medida para los McLaren, y en clasificación, la batalla era interna. Hamilton lideraba, pero Alonso aseguraba que se había roto un pacto interno que le garantizaba preferencia para marcar tiempo. En los minutos finales, el español decidió cobrarse la afrenta. Mientras estaba en boxes cambiando neumáticos, el equipo lo mantuvo detenido unos 20 segundos. Pero cuando el hombre de la piruleta le dio la señal de salida, Alonso esperó 10 segundos más. Detrás de él, Hamilton se consumía en la desesperación, sin poder salir. El tiempo era crítico. El británico no logró completar otra vuelta rápida. Alonso sí pasó la línea de meta 2 segundos antes de que cayera la bandera y aprovechó para transformar en pole ese último intento, por apenas una décima de segundo. Las cámaras de televisión captaron a un Ron Dennis visiblemente enfadado, abandonando el muro de boxes. El ambiente estaba tan cargado que ni siquiera la transmisión internacional logró disimularlo. La FIA actuó, sancionó a Alonso, anulando su pole, y castigó a McLaren prohibiéndole sumar puntos para el Mundial de Constructores en esa carrera. Pero lo verdaderamente explosivo ocurrió tras bastidores. Entre gritos y reproches, Alonso lanzó una amenaza directa. Si la situación no cambiaba, entregaría a la FIA la prueba definitiva de que McLaren estaba usando información confidencial de Ferrari. Ron Dennis, consciente de la gravedad, informó personalmente a Max Mosley, presidente de la FIA, sin imaginar que ese movimiento sellaría el destino de su equipo. Después de la tormenta en Hungría, Max Mosley decidió que ya no había vuelta atrás. El caso debía reabrirse. El presidente de la FIA lanzó un mensaje directo a los pilotos de McLaren. Si tenían información sobre el espionaje a Ferrari, podían entregarla, y recibirían inmunidad deportiva a cambio. Fue entonces cuando la bomba estalló. Fernando Alonso, hastiado de su relación con McLaren, y Pedro de la Rosa, piloto de pruebas del equipo, comenzaron a enviar a la FIA decenas de correos electrónicos, mensajes y documentos. En ellos quedaba claro: McLaren no solo había recibido la información secreta de Ferrari, la había estudiado, discutido y utilizado con pleno conocimiento. Las pruebas eran irrefutables. El 13 de septiembre de 2007, McLaren enfrentó un juicio histórico ante la FIA. El veredicto fue implacable. Culpable de recopilar y retener ilícitamente información de Ferrari para obtener una ventaja deportiva fraudulenta. La sanción no tenía precedentes. Exclusión del Campeonato de Constructores 2007, pérdida de todos los puntos acumulados y una multa récord de $100 millones. Además, el equipo fue obligado a presentar su chasis de 2008 para un escrutinio exhaustivo. Gracias al acuerdo de inmunidad, los puntos de Alonso y Hamilton no fueron tocados, y ambos continuaron disputando el título de pilotos. Pero la mancha sobre McLaren quedó grabada para siempre. El Spygate no solo había cambiado el rumbo de una temporada, había dejado una herida que cicatrizaría lentamente, recordándole a la Fórmula 1 que, incluso en el deporte más tecnológico del mundo, la ambición puede cruzar la delgada línea entre la genialidad y la traición. Tras la sentencia, McLaren se concentró en el campeonato de pilotos, donde aún tenían muchas posibilidades. El equipo volcó todos sus recursos en Lewis Hamilton, el joven prodigio que, en su primera temporada, y quien venía dominando la campaña, a pesar de la tumultuosa temporada. Hamilton tenía la oportunidad de lograr lo imposible, convertirse en el primer debutante en conquistar el campeonato mundial. El destino parecía sonreírle. Con la victoria en Japón, donde el diluvio eliminaba casi todas las posibilidades a varios de sus rivales, Hamilton se acercaba al sueño del título, hasta que en el Gran Premio de China, la gloria se convirtió en pesadilla. En una decisión incomprensible, McLaren mantuvo demasiado tiempo en pista a Hamilton con neumáticos gastados, en una carrera donde el clima fue cambiante. Al intentar entrar a boxes, en la vuelta 30, el británico perdió el control y quedó enterrado en la puzolana. Un error garrafal.
y el primer match point por el título se había desvanecido en segundos, dejando la victoria servida para Kimi Raikkonen y reviviendo también las posibilidades de Fernando Alonso, quien había perdido todo el apoyo del equipo después del escándalo. Pero el golpe final llegaría en Brasil, en la gran final. Lo que debía ser una carrera para la coronación de Hamilton se convirtió en un desfile de infortunios. Errores de pilotaje, problemas mecánicos, especialmente con la caja que retrasó al británico hasta las posiciones finales, y una falta de ritmo inexplicable, un conjunto de problemas nunca visto en la temporada con el novato. Mientras tanto, Raikkonen y Ferrari ejecutaba una carrera perfecta, arrebatándole no solo la victoria, sino el campeonato, por un solo punto. Para Ferrari, fue una justicia poética. Para McLaren, una temporada marcada por la vergüenza y la traición, rematada con la pérdida del título. El 2007 pasó a la historia como un año de infarto, pero también como el único campeonato de Raikkonen, y el último título de un piloto de Ferrari, teñido por las sombras del escándalo más grande en la Fórmula 1 moderna. El Spygate no fue simplemente un caso de espionaje industrial. Fue un espejo que reflejó lo más oscuro de la Fórmula 1, las intrigas internas, las traiciones silenciosas y la codicia que a veces supera a la pasión por la competición. Un capítulo donde la velocidad no se medía en milésimas de segundo, sino en la rapidez con la que la información podía cambiar de manos. La temporada 2007 dejó claro que en la F1, tan peligrosa como cualquier curva a más de 300 km por hora, es la ambición humana. Porque al final, más allá de los motores y la gloria, lo que se puso a prueba no fue la aerodinámica ni la habilidad de los pilotos, sino la integridad de un deporte que, desde entonces, aprendió que la mayor amenaza no siempre viene desde la pista.